Prácticamente toda la segunda mitad del siglo pasado estuvo marcada por la épica confrontación entre dos superpotencias mundiales, la Unión Soviética y Estados Unidos. Por suerte, nunca se llegó a un conflicto militar directo, pero en varias ocasiones el mundo estuvo literalmente al borde de la aniquilación nuclear. La lucha encarnizada se libraba en todos los ámbitos, desde la economía hasta el deporte y el cine. Sin embargo, la confrontación más feroz se daba en el ámbito de la inteligencia. Fue una verdadera guerra secreta, cuyos detalles apenas estamos empezando a conocer. Porque el público en general todavía la juzga por las películas de James Bond que están muy lejos de la realidad. Hoy, gracias a algunos archivos desclasificados, podemos arrojar luz sobre la vida de los verdaderos espías. En este video conocerás a verdaderos agentes de la KGB que durante años robaron los secretos más importantes de Occidente y sabrás de sus éxitos y de sus fracasos más sonados. Hoy será interesante. Me llamo Semyon y declaro inaugurada la sección Como Chili. ¡Empecemos! Ilegales y espías diplomáticos. Los agentes de inteligencia soviéticos de la Guerra Fría se dividían en dos grandes categorías. A la primera pertenecían los empleados de los servicios de inteligencia que trabajaban bajo una cobertura oficial. A la segunda, los agentes de inteligencia que se encontraban en condición de ilegales. Se puede agregar que, en este sentido, la KGB no era una organización única. De manera similar, así trabajaban y siguen trabajando todos los servicios de inteligencia del mundo. Los espías soviéticos bajo cobertura oficial trabajaban formalmente en embajadas, diversas organizaciones, oficinas comerciales y misiones culturales. Es decir, en instituciones sobre las que ondeaba la bandera estatal roja. Vivían bajo sus verdaderos nombres, tenían pasaportes diplomáticos y estaban protegidos por convenciones internacionales. En caso de fracaso, de lo cual ningún espía está exento, lo máximo que les podía pasar era la expulsión del país. También es bastante desagradable, porque un espía descubierto ya no podrá obtener secretos, pero eso no se compara en absoluto con el riesgo que corrían los agentes ilegales. En el extranjero, ellos estaban con documentos falsos y oficialmente no tenían ninguna relación con su patria. Podían ser cualquiera, empresarios, periodistas, actores o científicos. Por ejemplo, el famoso Rudolf Abel era dueño de un estudio fotográfico en Nueva York y Connor Molody se dedicaba al alquiler de máquinas de videojuegos. Exteriormente eran personas comunes y discretas, nada parecidas a los héroes de cine. En caso de fracaso, el agente ilegal se enfrentaba al arresto, interrogatorios, torturas y una condena de prisión bastante larga e incluso en algunos países, la pena de muerte. Además, la embajada ni siquiera podía ayudar al espía, solo le quedaba esperar un posible intercambio, que no ocurría con frecuencia. Los agentes ilegales no podían esperar fama o reconocimiento, ya que su trabajo era un secreto de Estado. En la inteligencia ilegal no existen plazos de prescripción, por eso nunca sabremos nada sobre la mayoría de los agentes soviéticos. Un espía exitoso, que evitó la traición y no fue descubierto, permanece para siempre como una figura anónima, conocida solo por unos pocos colegas. A las personas de esta profesión a veces incluso las entierran bajo nombres falsos. ¿Cómo se preparaban las leyendas? Las leyendas para los agentes de la KGB. Uno de los elementos principales para el éxito de cualquier espía ilegal era su leyenda de cobertura. Por eso se le daba muchísima importancia a este asunto, y aquí todo se cuidaba hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, si en la casa de la persona por la que se hacía pasar el agente vivía un gato, él debía saber no solo su nombre y color, sino también sus costumbres. Sin mencionar la propia casa, el agente debía hablar de ella como si hubiera trabajado ahí, como si hubiera nacido y vivido toda su vida en ese lugar. A veces, al agente ilegal le creaban una biografía prácticamente desde cero, a partir del registro de nacimiento en un libro parroquial. Por ejemplo, Conan Molody, según la leyenda, era un empresario canadiense cuyos padres murieron camino a Inglaterra. Luego terminó en un orfanato británico que también fue bombardeado por los nazis. De documentos, al niño solo le quedó el registro en un libro parroquial de Toronto. Usando ese registro, los especialistas de la KGB le hicieron a Molody todos los documentos necesarios.
Además, para crearlos se usaron tintas, papel y sellos auténticos. Estos se adquirieron especialmente en todo el mundo. Por lo general, los espías ilegales llegaban a su destino no directamente, sino a través de varios países de tránsito, cambiando de documentos en cada etapa. Esto dificultaba aún más el trabajo de la contrainteligencia. Después de la llegada del espía ilegal al país de residencia, comenzaba el proceso de afianzar su identidad de cobertura, que duraba de 2 a 3 años. En ese tiempo, el agente encontraba vivienda, conseguía trabajo o abría su propio negocio y establecía contactos útiles. En pocas palabras, pasaba a ser alguien del lugar en un país que le era ajeno. Los agentes ilegales de inteligencia procuraban no dejarse ver cerca de instalaciones especialmente importantes o secretas, ya que eso representaba un riesgo injustificado. Para obtener secretos enemigos y no caer en manos de los contraespías, la inteligencia necesitaba encontrar un equilibrio, estar cerca del objeto de interés, pero no demasiado cerca. ¿Cómo seleccionaban y preparaban a los agentes secretos soviéticos? Los agentes ilegales son la verdadera élite de la inteligencia. Por eso, la selección de candidatos era extremadamente rigurosa. Los elegían en instituciones de educación superior, entre oficiales del ejército soviético y empleados de los órganos de seguridad del Estado. Lo importante no son las condiciones físicas, sino el carácter de la persona, su psicotipo. Contrario a los estereotipos establecidos, tomados de libros y películas de Hollywood, los agentes de inteligencia no participan en peleas, persecuciones ni tiroteos. Su principal arma es la inteligencia. También se puede agregar que, a diferencia de los héroes de cine, los verdaderos agentes de inteligencia nunca llevan consigo armas, dispositivos de escucha ni cámaras ocultas, porque en caso de ser detenidos, esos objetos inevitablemente los delatarían. Para convertirse en un espía exitoso, era necesario poseer muchas cualidades: una fuerte voluntad, valentía, sangre fría y capacidad de observación, habilidad para analizar rápidamente diferentes situaciones y excelentes aptitudes para los idiomas. Era preferible que el candidato tuviera habilidades en una o varias profesiones que le permitieran ganarse la vida. Encontrar a una persona que cumpliera con esas cualidades no era fácil, realmente era una verdadera rareza. Para encontrar a alguien así, revisaban miles de candidatos y solo entonces comenzaba la capacitación. A los futuros agentes ilegales soviéticos se les enseñaba a reclutar agentes y reunirse con ellos, detectar seguimientos y evadirlos, equipar escondites secretos y comportarse correctamente durante los interrogatorios. La preparación de un solo agente ilegal tomaba mucho tiempo y costaba muy caro al tesoro soviético, cientos de miles de rublos. Las dificultades no solo estaban en la preparación del futuro espía. A los amigos y familiares del agente de inteligencia les tocaba explicar de alguna manera su repentina desaparición y la imposibilidad de contactarlo. Al mismo tiempo, incluso insinuar la verdadera naturaleza de las actividades de esa persona estaba estrictamente prohibido. Normalmente, a los familiares se les decía que lo trasladaban a servir a algún lugar remoto, por ejemplo, a una guarnición lejana en algún distrito militar del lejano oriente. Mientras tanto, el oficial se encontraba en Londres o Hong Kong. A un agente ilegal se le podía organizar una reunión con sus familiares. Normalmente, estas se llevaban a cabo en alguno de los países socialistas de Europa del Este, por ejemplo, en Checoslovaquia o Bulgaria. ¿Por qué quedaban al descubierto los agentes de inteligencia soviéticos? Ser descubierto es la peor pesadilla para cualquier espía. Existía todo un conjunto de instrucciones y reglas sobre cómo no ser atrapado. Lo principal es evitar cualquier cosa que, de alguna manera, pueda levantar sospechas. Y eso podía ser cualquier cosa. Gastos demasiado altos, un interés evidente en secretos de Estado, comportamientos extraños, etc. Un verdadero agente de inteligencia no debe destacar en nada, por eso vivir a lo grande es un tabú para él. Precisamente la extravagancia arruinó a varios valiosos agentes soviéticos en Occidente, y por supuesto no se podía mostrar debilidad por las mujeres. Especialmente estaba prohibido cortejar a mujeres elegantes. Por algo así, a la gente la llamaban rápidamente de regreso a su país. El alcohol también estaba prohibido, ya que bajo la influencia de las bebidas alcohólicas, una persona perdía el autocontrol, lo cual es fatal para cualquier espía. Por ejemplo, el asistente del famoso Rudolf Abel tenía demasiada afición por la bebida, lo que tuvo para él las peores consecuencias. Incluso un comportamiento inusual del agente de inteligencia podía llevar al fracaso. Por ejemplo, uno de los empleados de inteligencia de la KGB recordó un caso en el que una pareja casada intentó reclutarlo en un tren.
Como halago, le dijeron que sus pronósticos políticos siempre se cumplían. Por eso, debería pensar en una carrera como agente de inteligencia. El agente soviético entendió que estaba al borde de quedar expuesto. Su comportamiento era demasiado profesional y no correspondía a la tapadera de un empresario promedio que usaba. Sin embargo, la causa más común del fracaso de los ilegales era la traición. Durante la Guerra Fría, muchos oficiales de alto rango de los servicios soviéticos huyeron a Occidente o comenzaron a colaborar con las agencias de inteligencia occidentales. Ellos eran quienes delataban a los ilegales. Por ejemplo, el empleado de la primera dirección principal de la KGB, Oleg Gordievsky, delató ante los británicos a cientos de agentes soviéticos. La información era tan valiosa que el MI6 ni siquiera se atrevía a utilizarla para no exponer al desertor. O el mismo Anatoly Golitsyn, quien delató ante los estadounidenses a decenas de agentes de inteligencia soviéticos y llevó a la exposición definitiva de Kim Golitsyn. Las redes clandestinas soviéticas procuraban ser pequeñas para que, en caso de fracaso, las consecuencias fueran mínimas. Si crecían demasiado, las dividían en dos. Si una red de espionaje era descubierta, la otra podía pasar desapercibida. Unas palabras para terminar. La inteligencia ilegal soviética puede llamarse, sin exagerar, un fenómeno único. Otras agencias de inteligencia también tenían agentes ilegales, pero en ningún otro lugar hay agentes que hayan vivido durante décadas en otros países y obtenido secretos. Algo similar solo existe en el Mossad israelí, pero ellos se apoyan en las numerosas diásporas judías dispersas por todo el mundo. Se dice que los estadounidenses también usaron agentes ilegales en el territorio de la URSS, pero esas eran misiones de corta duración que solo duraban unos meses. Los espías soviéticos vivieron una doble vida durante décadas. Siempre estaban bajo la amenaza de ser descubiertos y de ser arrestados, y aún así lograban obtener información valiosa para su país. Esperemos que, a medida que se abran los archivos, podamos aprender más sobre los agentes secretos que estuvieron en el punto más crítico de la Guerra Fría. Adiós a todos.